Hola, ¿cómo están? Muy bienvenidos. Soy Andy Stallman y la bienvenida es para esta nueva edición de Totem Live 22, este ciclo de entrevistas edición limitada. Y la bienvenida es para esta nueva edición de Totem Live 22, me dejé abierto este ciclo de entrevistas edición limitada. Y la bienvenida es para esta nueva edición. Ahí está. Bueno, un poquito accidentado el comienzo, pero bueno, cosas que pueden pasar a las 8 de la noche con 8 minutos en la ciudad de Madrid. No sé qué horas serán, qué estará pasando al otro lado del charco, pero quiero dar la bienvenida a una persona que conozco hace muy poquito tiempo, pero que ya se ha ganado mi admiración y mi estima. Muy bienvenido, Mr. John Black, a este Totem Live. ¿Cómo estás? ¿Desde dónde te estás conectando? Wow, Andy Stallman. Yo estoy en una ciudad de México que se llama Querétaro. Está a 2 horas del centro de la Ciudad de México. Estamos a nada. Es una zona deliciosa de viñedos, un lugar que está creciendo muchísimo en México, que tiene una calidad de vida formidable. Y hay mucho pensamiento de innovación y diseño en esta zona de centro-norte del país y conecta con ciertas zonas industriales. Acá son la 1 de la tarde con 8 minutos y les mando un abrazo enorme hasta Madrid o hasta donde las personas que estén conectadas estén viéndonos ahora. Andy, qué honor para mí estar acá. Grande, John. Vamos a contarle a la gente, hablando de Querétaro, que hace muy poquito tiempo terminó la Querétaro Design Week, que gracias a Querétaro y a la Querétaro Design Week nos hemos conocido. Bueno, también vamos a darle un mérito a Mariana de Grupo Planeta, ¿no? De Editorial Planeta México, que gracias a Totem también y Brandofón nos ha conectado, con lo cual, bueno, como bien decías hoy ahí por Twitter, hay más de una razón y hay cuestiones que se nos escapan a nuestra comprensión, que nos han conectado y aquí estamos. Pero lo importante es hablar de ti, John. Vos sabés que este espacio no tiene guión, no tiene efectos especiales, lo único que tiene es la magia, el conocimiento, la experiencia y la sapiencia de nuestros invitados e invitadas. Y me gustaría romper el hielo preguntándote, John, ¿cómo vislumbrás este año 2022 que está tocando la puerta? Faltan apenas 15 días para que comience el año. Tenés una mirada positiva, negativa, optimista, pesimista, realista. ¿Cómo vislumbrás, vaticinás que va a ser este año 2022? Mientras se suma aquí mi estimada Emma Giner desde la ciudad condal, a quien saludamos muy cordialmente también. John, cámaras y micrófonos hasta Querétaro. Como ser humano estoy emocionado. Creo que ya vivimos 2 años de una situación global. Creo que algo parecido como un evento global sería la caída de un meteorito y que todos viviéramos el mismo evento. Esto es muy parecido en tanto al impacto que se ha sentido emocionalmente y lo que hemos visto durante 2 años, cómo se comporta la sociedad, la economía, todo lo que tiene que ver con salud. Pero cierro muy optimista. Mi cultura, México, es una cultura en donde somos muy echados para adelante. Tú nos conoces muy bien, somos latinos, somos dos civilizaciones hermanas. Gracias a ustedes tuvimos una apertura del mundo europeo que no conocíamos y hemos hecho un mashup entre lo que teníamos como la cultura originaria y lo que ustedes nos vinieron a platicar y a enseñar. Y creo que al final hay un optimismo. Pero por el otro lado no podemos borrar la ciencia. Y creo que desde el punto de vista de la ciencia estamos entendiendo lo fundamental que es para una civilización como la nuestra, en donde privilegiamos el entretenimiento y el placer, y ahora tenemos que voltear a ver datos sobre el tipo de seres humanos o sociedad que nos vamos a convertir en los siguientes años. Han emergido muchas disciplinas. Creo que una de ellas, el diseño de futuros, que prácticamente es algo que habíamos volteado a ver a finales de los 60, hoy regresa como una conversación importante que se une temas de diseño, a temas de comunicación, a temas de branding, para tratar de descifrar hacia dónde, qué camino, qué tipo de seres humanos seremos en el 2040, 2050. Creo que esas conversaciones, si te vas al lado de la ciencia, hay mucho pesimismo en los datos. Pero esto parece un juego increíble, ¿no? Es como vas perdiendo el partido y de repente la humanidad tiene esta explosión creativa, explosión de innovación, este reentendimiento en medio de la crisis que voltea la historia. Y creo que esa parte es la que me hace sentir muy optimista, Andy. Creo que los humanos estamos entendiendo el valor de la innovación, algunos más lentos que otros, algunos ya despertados tú desde hace 4 o 5 décadas, haciéndolo desde que naciste, un llamado creativo explosivo desde que pisaste este planeta, y que definitivamente ahora se está volviendo algo culturalmente aceptable. Creo que esa parte
me emociona mucho. El reconceptualizar, reentender. Creo que Totem en tu libro habla mucho de esto, de replantear qué significa una marca y hoy vista como el alma de todo, ¿no? Creo que ese entendimiento me encanta. Hay pensadores como tú que han empujado y eso me emociona. Si estuviéramos caminando en donde no hay ni siquiera ideas o filosofía o hipótesis y estamos metidos en un lugar sin salida, me sentiría muy deprimido. Pero hoy volteas a ver al mundo y te das cuenta que hay bastantes explosiones de dónde agarrarse o laboratorios por crear para ver si esas ideas funcionan para resolver problemas y eso me emociona. Qué grande, qué grande, qué grande. Gracias por esas palabras. Gracias también por tu tiempo, a ti y a todas las personas que nos están acompañando desde México, desde España, de otros lugares, tanto ahora en vivo como ahora en diferido, porque este video puede estar siendo visto ahora en vivo o ahora en diferido también. Hay dos cosas que me dijiste justo antes de arrancar esta conversación, adelante de todas las personas que nos acompañan, que son dos expresiones que me gustaron mucho, ¿no? Quizás hay una que es mucho más cercana al día a día y hay otra que me pareció que el nivel de complejidad que representa, pero la claridad conceptual que expresa es brutal. El primero, que me gustaría que se lo compartas a los no mexicanos, es qué significa esta actitud de valemadrismo, que me encantaría que nos expliques, porque está buenísima. Y segunda, me dijiste una frase que me quedó acá reverberando en el cerebro, que es, hemos aprendido a normalizar el riesgo. Y sobre esos dos puntos que tienen que ver con el optimismo, pero también tienen que ver con esta nueva mentalidad para gestionar cosas, me gustaría que nos ilumines. John, por favor. El valemadrismo es este salto de fe que tienes en algo que sabes que te puede provocar placer si lo logras, o puede salir muy mal, pero tú apuestas por el placer. Es como, lo vamos a lograr. Y entonces, aunque tienes todas las estadísticas en contra, de todos modos lo haces. Ese valemadrismo es muy latinoamericano, muy mexicano, lo aplicamos todos los días. De repente es como, oye, puede salir todo mal, y aún así lo haces. Creo que ese sentimiento cultural de arriesgarte, porque es necesario arriesgarte, creo que está aprendiéndose muy interesante en América Latina y contagiándolo al mundo. Necesitamos ser más valemadristas apostando hacia una hipótesis que puede resolver un problema, pese a que las estadísticas nos decían que probablemente no iba a salir tan bien, te la juegas. Y creo que de eso va la innovación. Creo que si en el fondo hablas de locos que están hoy probando algo que no era posible hacer, en el fondo están aplicando esta dosis de valemadrismo. Y creo que eso lo conecto con la dos que mencionas, Andy, la de normalizar el riesgo. Creo que ya cuando fuimos a la escuela nos hablaban del riesgo, del caos, del error, desde un punto de vista muy negativo y creo que equivocado. Creo que aprendimos a temerle, ¿no? Es más, hacernos a un lado de cualquier cosa que era riesgosa y abrazamos los procesos, las fórmulas, la ejecución y con ello hicimos, claro, mejoras, avances, etcétera. Pero el riesgo es necesario. Creo que hoy estamos en un punto en donde a nivel personal o a nivel compañía o a nivel país, dependiendo de dónde estás parado, todo se trata de explorar y explotar. Creo que nos enseñaron muy bien a explotar. Tenemos procesos, tenemos caminos, tenemos modelos, pero nos enseñaron muy poco a explorar. Y al explorar se necesita asumir el riesgo, entender que esa manera de conocimiento que puedes obtener al explorar te va a traer datos para una mejor toma de decisiones en el presente, en tu explotación. Y hoy las compañías que no tenían abierto esta puerta de exploración, pues de repente te volteas a dar cuenta que al interior de la compañía es necesaria. Por eso esta normalización del riesgo. Creo que muchas compañías, muchas personas y muchos países están empezando a entender al riesgo, no como algo que hay que hacernos a un lado, sino que hay que abrazar, porque hay mucho conocimiento ahí que puede inyectar a la administración del presente y entonces a mejorar la explotación en esta ida y vuelta de exploración y explotación. Creo que esas dos conexiones son muy culturales de América Latina y así lo estamos viviendo ahora. Me gusta con el orgullo y la pasión que hablas de Latinoamérica. Indudablemente Latinoamérica es este conglomerado, ¿no? de sensibilidades, de creatividades, de culturas, de tradiciones y también de innovaciones. No hay una sola Latinoamérica, pero sí hay un sentimiento que nos conecta eso por encima de todo. Cuando hablabas de explorar, me estaba yendo mentalmente a cuando éramos muy pequeños, ¿no? Cuando éramos chicos, como decimos en Argentina, ¿no? Éramos pequeños, como decimos en España.
la exploración estaba 100% asociada a la curiosidad. Y la curiosidad era innata a nuestro ser. O sea, eras curioso por naturaleza, no tenías que entrenarte en curiosidad, éramos curiosos. En la medida que íbamos creciendo, formando parte del sistema, en ese caso educativo, cada día nos capaban más la curiosidad, ¿no? Más que educación, como me dijo alguna vez mi amigo Nacho Villoch, más que educación era educastración, ¿no? Oye, no seas tan curioso, no preguntes tanto, aprende de memoria, repite como un loro, no tengas pensamiento crítico, no seas libre, en el fondo, ¿no? ¿Cómo reconectamos, John, el año que viene, 2022, los emprendedores, los empresarios, los empleados, los funcionarios, con una mirada nueva que nos ayude a reconectar con la curiosidad, con la exploración, con la innovación, ¿no? Que no necesariamente tiene que tener un componente tecnológico siempre. A veces la innovación es nuevas soluciones, nuevas formas, etc. ¿Es posible recuperar ese niño interior, esa juventud, esa mirada fresca y ponerla al servicio de un nuevo mundo que lo clama a gritos? Sí, coincido contigo y creo que es una de las grandes reflexiones que haces en Totem. Yo también he sido muy crítico con el sistema educativo de mi país. Soy una persona no grata para el status quo educativo, tanto público como privado, porque lo que hicimos muy bien es crear una máquina de no pensadores, pero sí de grandes ejecutores. Yeah. Nos enseñaron a funcionar en ese status quo. Y lo entiendo, te lo juro. Cuando analizas cómo evoluciona el capitalismo y cómo te conviertes en esta máquina de hipereficiencia, entiendes muy bien cómo nos desarrollamos de los 50 hasta los 2020, que todavía podría funcionar. Sin embargo, está hoy necesitando una nueva generación de humanos que abandonamos. Ese camino lo abandonamos hace 2 siglos. Y sí, tiene que ver con esta curiosidad. Creo que por ahí hay libros que conectan con esto. Podría ser, por ejemplo, Simon Sinek con Encuentra tu porqué. Creo que la pregunta ¿por qué, Andy? Es algo que necesitamos regresar. Tú y yo, cuando teníamos 3, 5 años, ya la definición de las cosas, los qués, ya no eran suficientes. Y por eso preguntábamos los malditos porqués, ¿no? Y recuerdo que nuestros padres decían, ya, es porque sí, cabrón, ¿no? Y de repente llegas a la escuela y cuando aplicas estos porqués, porque una vez empiezas a entender conceptos, conectas cosas y preguntas porqués, el sistema te hace lo mismo, hasta que te vuelves alguien que se la cree y dice, mira, yo no vuelvo a preguntar por qué, porque es muy problemático, yo me dedico a ser eficiente. Y creo que hoy la escuela a nivel sistémico no solamente es un tema que carga la educación de un país o las compañías privadas que la dan, sino también tiene que ver con tu vida misma. Llegó la hora de preguntarnos los porqués de todo. El por qué hago lo que hago, por qué trabajo en esto, por qué estoy dedicándole tiempo a esto, por qué me provoca placer aquello, por qué estoy al lado de estos seres humanos. Esas preguntas son incómodas, Andy, pero si no nos preguntamos ahora mismo esas cosas, en 10 años creo que puede ser demasiado tarde para la humanidad en general si no comenzamos a redefinir sistemáticamente la manera del estilo de vida que tenemos. Y eso permea todo. Por supuesto, la educación, hay muchísimos emprendedores que actualmente están tratando de colocar una hipótesis de cómo se resuelve. Hay plataformas online, esta doméstica, hay muchísimas que están haciendo su parte importante de la pregunta. Y creo que en 5 o 10 años, Andy, podríamos influenciar en generar alguna hipótesis avalada por muchos que podamos aplicarla como un nuevo modelo que despierte la curiosidad del ser humano y creo que cree un laboratorio. Esto lo veo así de simple. Vamos a la escuela y nos enseñan teoría de la bicicleta, vemos teoría de la rueda, teoría de la física, teoría del pedal, teoría del manubrio. Se acaba, nos dan un diploma, pero nunca nos dejaron rompernos la cara encima de una bicicleta. Eso lo hace saliendo de la escuela. Y creo que la escuela hoy se trata de crear una mejor bicicleta, subirte a la bicicleta, destrozar la bicicleta, replantear la bicicleta y salir con algo que resuelva al mundo algo, lo vuelva más eficiente. Creo que desde ese punto de vista, Andy, la curiosidad humana va a ser la herramienta más importante que hay que cuidar. No solamente la parte educativa, sino por el resto de nuestras vidas. Y creo que sí se alimenta la curiosidad con la creatividad y eso provoca ideas y las ideas provocan innovación y la innovación provoca mejoras y probablemente disrupción. Creo que esa cadena de consecuencias necesitamos alimentarla, abrazarla y entender que por un lado el único resultado que hay, si es que sale todo mal, es conocimiento
y está increíble conocer. Y si sale todo bien, es un cambio para mejor. Y ambas son grandes resultados. Qué bueno, John. Bueno, ojalá, me encanta, la analogía de la bicicleta es espectacular. Justo cuando hablaba sobre eso, me estaba acordando sobre estos nuevos modelos y estas nuevas oportunidades que planteabas o miradas. Justo hablaba con Emma, que nos está acompañando hace un ratito, justo hablaba con ella y le contaba, por ejemplo, que mi hijo Max se sienta en la mesa y nos empieza a contar cosas que normalmente ninguno de nosotros sabemos, porque él ve cosas que no sabías hace 5 minutos, ¿no? Entonces él lo ve, después viene y nos lo cuenta, y él es el que más sabe de la casa porque sabe más que todos los demás en ese tema, ¿no? O, por ejemplo, el otro día me crucé con un video y fui y le dije, ¿tú sabías tal cosa? Sí, hace un mes lo sabía. Y mi hijo tiene muchos años menos que yo, no, muchísimos, pero está muy adelantado que yo en muchas cosas. El otro día te vi posteando en Twitter sobre temas de nuevas herramientas o nuevas tecnologías o nuevos canales de comunicación o nuevos modelos de conexión con la gente. Y vos hablás hoy con los jóvenes y el ecosistema Driscoll, el ecosistema Twitch, YouTube, Twitchers, streamers, es algo que dominan perfectamente bien, ¿no? Pero es como que ellos viven una dimensión y a partir de X años, no sé si son los 35 o los 40, vivimos como una dimensión totalmente desconectada de ella. Pero ellos son el futuro. El futuro está mucho más cercano a lo que ellos viven que a lo que nosotros vivimos. Periódico de papel, radio analógica, como mucho Facebook. Vos que estás ahí entre esos dos mundos, un poco bisagra, ¿qué va a terminar pasando? ¿Habrá un encuentro generacional? ¿Se profundizará esa brecha? De repente habrá que repensar todo el marketing, el branding, porque no tendremos ni idea de cómo hablar con estos jóvenes. ¿Cómo vislumbrás que en el 2022 hay que empezar a moverse en este tema puntual? Creo que hemos hecho un esfuerzo brutal por tratar de conceptualizar y definir qué significa colaboración. Y creo que lo vamos a tener que aprender a fuerza. Creo que lo ves en todas las compañías de todo tamaño. Creo que hay 4 generaciones que están empezando a conectar y colaborar en la misma línea de tiempo. Yo no veo una lucha de generación, lo veo como una síntesis de las mejores habilidades de cada generación. Andy, la gente que nos dirigía, que hoy anda en sus 50, 60, 70 años, tiene una experiencia brutal del funcionamiento sistémico y es como, wow, eres un tipo eficiente que entiende la maquinaria del mundo y de cómo poder generar valor, llámalo dinero, llámalo lo que quieras, valor. Y de repente vienen atrás otras generaciones como las nuestras. Andy, yo no soy tan joven comparado con ti, somos de la misma generación. Yo nací en los 80s, ¿no? A inicios de los 80s. Y me tocó aprender todas estas herramientas y de repente nuestra capacidad resulta que es analítica, somos flexibles, pero aún así hay cosas que todavía ya no conectan con la generación que nos precedió y de repente te das cuenta de las últimas, que son una generación mucho más abierta, mucho más instantánea, más rápida. Y cuando sumas todos en una mesa de trabajo, te das cuenta que traes una poderosísima máquina de colaboración, aportando experiencia, aportando riesgo, aportando velocidad e innovación. ¿Qué pasa si conectamos todo? Creo que no nos hemos dado cuenta del poder de esa suma. Creo que por ahí Aristóteles hablaba mucho de la dialéctica, de este 1 más 1 igual a 3, que hemos abrazado muchos creativos en el mundo, y creo que eso está pasando. Hay 1 más 1 igual a 3, la suma de lo mejor de ambas o todas las generaciones posibles, generando un 3. Creo que este cambio no lo vamos a poder generar solo los millennials o los centennials o la generación X por separado. Creo que necesitamos sentarnos y apuntar en una sola dirección llamada humanidad. Y el tema es cómo nos bajamos de los distintos niveles de ego que hay en cada generación para poder tener un peso, una mesa totalmente horizontal donde cada quien aporte lo mejor. No nos han enseñado realmente a colaborar. Nos vemos como segmentados, vemos tribus separadas. Y creo que esa es una llamada a la humanidad. Tu libro lo es así mismo. Es como hay que reconceptualizar dónde ponemos nuestro sistema de creencias y habilidades para crear una tribu mejor. Tribu vista como aldea global, como Marshall McLuhan, la humanidad.
creo que tenemos las herramientas, están los pensadores. Tú eres uno de estos grandes filósofos que será recordado en nuestros tiempos como uno de los creadores de ideas que luego a 200 años provocaron una curva a favor de la humanidad. Creo que el trabajo, Andy, de nuestro esfuerzo como generación, ni siquiera lo vamos a recolectar en los siguientes 30 años. Creo que se va a ver al tiempo. Y creo que por primera vez en la historia, Andy, necesitamos empezar a ver cómo nosotros cedemos a las otras generaciones que no han nacido este trabajo. Y somos tan cortoplacistas en la colaboración que se nos puede ir la foto importante de seguir habitando este hermoso planeta. Creo que el secreto, Andy, tiene que ver no por una lucha de generaciones, sino como una colaboración auténtica en miras al tipo de mundo que vamos a dejar dentro de 100 o 200 años. Qué bueno, John. Mientras vas hablando, le agradecemos los mensajes a Germán, a Alonso, a Víctor también, que bueno, todos estamos entusiasmados con lo que nos estás contando y cómo nos lo estás contando. Gracias por acompañarnos y gracias por las palabras tan generosas y por vuestro tiempo también. John, cuando escribí Brandofón, me conecto con esto que comentabas recién, no estoy vendiendo el libro ni mucho menos, ya sabes que mi estilo no es ese, pero si lo quieren comprar tampoco hay un problema. Hablaba de el famoso Clash of Civilizations, ¿no? Del choque de civilizaciones. Yo elaboré una especie de tesis, si se quiere, que decía que en vez de choque de civilizaciones lo que necesitamos es un encuentro de generaciones, no un choque de generaciones, no los que tenemos el pelo blanco chocando con los que apenas les está creciendo el pelo, sino cada uno aportando esa experiencia, ese conocimiento, esa sabiduría o esa información para crear este ámbito de colaboración que tú mencionabas. Por un lado, me resulta muy estimulante pensar de que la pandemia nos ha puesto frente al espejo en algunos ámbitos y ha demostrado que la minoría que toma decisiones ha obrado egoístamente, pero la mayoría de nosotros hemos sido mucho más generosos y solidarios y hemos sido mucho más colaboradores que quizás en otras épocas más normales, ya sea llamando a alguien que lo necesitaba o acercándole comida a alguien que lo necesitaba o dando una mano a alguien que lo necesitaba. ¿No sentís que hay como un quiebre gigante? No quiero hablar ni de liderazgo, ¿no? Entre nuestros gobernantes y nosotros los ciudadanos, entre la forma de mirar cómo deberíamos gestionar y hacia dónde deberíamos ir y cómo. Sí, eso me duele mucho, Andy, porque somos tú y yo, y tenemos que aceptarlo, gente privilegiada. Tenemos acceso a una tecnología que hemos abrazado desde hace 30 años, llamado Internet, y le hemos sacado jugo, mientras otros están en la misma tecnología usándolo para nada, para algo que no va a aportar nada, ¿no? Estamos en ese tema. El tema es que nadie ha desarrollado una cultura digital o ha promovido una cultura digital que podamos abrazar en términos de cómo usar las herramientas que tenemos para conectar. Mira, yo me siento, Andy, totalmente honrado de estar aquí y en verdad te lo digo con total apertura. Me imagino aquellos tiempos de Newton o Einstein cuando tenían que hablar con alguien como tú. O sea, tenía que pagar un ticket de un buque, pasar no sé cuántos días, tratar de buscarte porque no había manera de llegar a tu casa, preguntar dónde coño vivías, tocar tu puerta, Andy, y decirte, oye, me he presentado porque he leído tu trabajo y quiero discutir contigo. Hoy basta ponernos de acuerdo en una pantalla para tirar ideas y llegar a conclusiones. Creo que la velocidad que nos dan las herramientas para poder llegar a conclusiones necesita dos posturas. Una apertura total de tu agenda, y gracias por darme agenda, Andy, e invitarme a este show. Y dos, un ámbito no de debatir a la mala. Creo que hemos entendido mal el decir, yo tengo un punto de vista y voy a ganar frente al otro. No, es cómo mi punto de vista suma o inclusive resta, pero mejora de cara a lo que tiene el otro, a la postura que tiene el otro. Y eso tiene que ver con las naciones, Andy. O sea, mi presidente debería estar dialogando no solamente la mesa de los G5 y los G7 y los nuevos bloques económicos que se inventaron en los 80s, 90s. Creo que ahora es hablar con todos y entender la postura y entender cómo colaborar como país. Yo soy muy bueno produciendo temas de maíz, perfecto. Tú necesitas maíz para una nueva generación de hidrocarburos, vale. O vamos a invertir todos en energía eléctrica porque hay otro país que lo está haciendo bien. Nadie está dispuesto a colaborar realmente. Necesitamos una nueva política.
necesitamos replantearlas. Más, necesitamos una nueva economía. Y la única forma de discutirlo, Andy, y analiza lo que pasó en el feudalismo antes del capitalismo, hubo un periodo de pensadores perseguidos. Espero que no seamos esa generación y no se repita la historia, pero una generación que dijo, a ver, está saliendo mal y aquí pongo varias ideas. Y esas ideas con el tiempo se construyeron en el orden que tenemos hoy. Creo que nuestra labor, Andy, es, si no logramos democratizar este uso tecnológico, sí sentar las bases de discusión para que cuando explote la crisis haya cimientos de donde se pueda agarrar la civilización. Y diga, claro, Andy lo decía en el libro de Totem. O claro, está ocurriendo esto en algún otro lugar con un libro que nos anticipaba con datos. Creo que esa charla va a tomar tiempo y por historia los humanos no somos buenos anticipándonos. Somos buenos reaccionando a la hora de la crisis. Y creo que lamentablemente tú y yo podemos disfrutar, conectarnos en estas tecnologías y hablar de esto, pero creo que no es tan popular o no se ha entendido tan rápido en otras esferas y hay una suerte de analfabetismo tecnológico que no estamos logrando resolver. Sin embargo, aquí estás, ¿no? De acuerdo. Compartiendo con el mundo. Bueno, intentándolo al menos. También es cierto que la sociedad digital está en pañales. Sí. Internet lleva 30 años, digamos, bastante extendido y aún así hay casi 3.000 millones de personas que no tienen acceso a Internet. Con lo cual, 30 años, uno todavía es muy jovencito, no está curtido como para haber aprendido de todos sus errores y de todas sus experiencias. Pero creo que iremos madurando, ojalá eventualmente a mejor. Hay un par de cosas que mencionabas, bueno, todas interesantes, pero dos sobre las que quiero profundizar, si me permitís. Una es esto de que la gente quiere tener razón, ¿no? Por encima de buscar soluciones, quiero tener razón, ¿no? Entonces, yo no le pregunté a nadie de los que participan en los Totem Live si votan a la derecha, si votan a la izquierda, si son comunistas, si son liberales, si son centristas, si son conservadores. A mí me interesa lo que hacen, no la ideología. Y aparte, incluso, aunque tengamos muchas ideologías diferentes, yo creo más en las ideas que en la ideología. Creo que la ideología al final te termina frenando, distanciando, te genera confrontación y no encuentro. Y curiosamente, creo que el mundo digital, lamentablemente, lo que está pasando ahora es que se está extendiendo más rápida la ideología, el famoso bias, ¿no? el sesgo, que nos está creando burbujas artificiales, no burbujas de COVID, ¿no? de estar con tu grupo, ¿no? Burbujas de pensamiento, donde vos no podés saber el que piensa diferente a vos porque el propio algoritmo está segregando por grupos. Y es muy peligroso creer que tu mundo es el mundo que los algoritmos te están creando, porque luego vienen los resultados de las elecciones y decís, ¿cómo no gané si todos mis amigos votaban a este, ¿no? Creo que estos espacios de divulgación y de debate, que obviamente el algoritmo no va a promover, pero bueno, por lo menos, como decís vos, estamos en la lucha, ¿no? De abrir espacios de pensamiento crítico y sin una vocación política. John, ¿vos crees que en esta era de la abundancia, al mismo tiempo que es la era de la abundancia, tenemos escasez ahora, escasez de fletes, escasez en la cadena de suministros, escasez de chips, que es como una gran ironía? ¿Qué crees que abunda más dentro del ser humano y qué crees que escasea más dentro del ser humano, dentro de lo bueno y lo malo que necesitamos para seguir creando y construyendo presente y futuro? Qué buena pregunta. Wow, voy a tratar de hacer la respuesta al tamaño de la pregunta. Creo que por esencia los humanos sí tenemos estos vías cognitivos en donde es muy fácil manipularlo. Lo hemos hecho a través de la publicidad, lo hemos hecho a través de los medios masivos, ahora de las redes sociales y los algoritmos. Hay algo dentro de nosotros que disfruta el competir y que disfruta el estar rodeado de noticias de placer y de odio, y como su negocio está construido todavía en masas, necesita de esa reacción en masas, del tiempo consumido en masas para seguir viviendo. Creo que la radicalización de las cosas en términos ideológicos o de postura es un espectáculo que amamos ver. Es más, si tú y yo ahorita nos decimos cosas, esto entraría muchas más personas a verlo. La gente ama estos
contrastes. Por eso amamos Verstappen-Hamilton o Madrid contra Barcelona. Nos encantan las posturas que chocan. Pero nadie nos ha enseñado el mashup, la síntesis, el 1 más 1 igual a 3. Creo que si nosotros logramos, y creo que esto queda como reto para todos los pensadores del mundo que ahora estamos haciendo, hacer que pensar, filosofar, encontrar hipótesis, provocar innovación se vuelva popular, podríamos estar en un equilibrio humano donde haya muchísima esperanza, Andy. Creo que es ese pedacito de ver un youtuber que tiene 5 millones de reproducciones en un video que tú no das ni un centavo, pero que es muy atractivo en cómo lo comunica hacia afuera. Esa parte, creo que es una tarea que tú y yo necesitamos aprender. ¿Cómo lo lograste, chaval? Ah, interesante. Dentro de tu propósito de vida y dentro de tu marco teórico, cosas morales, ideas que te has comprado y que defiendes, porque es tu postura, ¿cómo puedes provocar un sello para provocar estos 5 millones de personas que entiendan los contenidos que tú estás compartiendo? Porque avanzaríamos más rápido. Esa chamba sí nos toca a nosotros, Andy. Porque hoy somos filósofos, somos académicos, cuidamos nuestra comunicación, hacemos libros, pero falta explorar un poco más en la parte no explorada de la comunicación digital, que todavía somos nuevos y amateurs todos los días, de entender cómo TikTok nos podemos comunicar en 5 segundos con una idea clara para ellos y que se contagie. No hemos sido virales. Y si lo logramos, provocar en lugar del 1%, un 3%, no mames, esto iría más rápido. ¿Sabes cómo me imagino? Yo sé que la gente odia a Elon Musk, en muchos ámbitos es odiable ese ser humano, pero hay un pasaje de la historia que me quedó mucho. Estaba por contar, justo cuando hablabas, anoté Musk acá. Justo antes que lo menciones, increíble. Dale, perdón. Elon Musk acaba de ser nombrado en esta línea del tiempo personaje del año en la revista Time hace 5 días. Y no es una casualidad, hay una historia detrás de 20 años de su familia, de cómo él apuesta, etc. Pero hay un elemento de su historia que me encanta. Él vio en vivo uno de los lanzamientos de la NASA en medio de la crisis de la NASA y ese lanzamiento de ese cohete no tripulado explotó. Y eso provocó una hipótesis en él. Es como, ¿por qué fregados la NASA no ha explorado el espacio? Y su hipótesis fue, pues porque no han construido cohetes que regresen y puedan ser reutilizados. Una obviedad, Andy, ¿no? Que hoy lo vemos y dices, güey, es que era obvio esa idea, pero nadie se había atrevido a provocar esa conexión y luego compartirla con el mundo. Creo que a veces nos da miedo, Andy, de nuestro lado, provocar esas obviedades. Es como de, no, yo necesito un tema neon plus ultra que nadie haya conectado para salir yo a decirlo. Espera, a veces las obviedades que tú traes en tu cabeza son totalmente desconocidas para todos. Y en esa simplicidad de la obviedad podría ser rápidamente adquirido por todos y entendido. Creo, Andy, que necesitamos ser más obvios. Hay cosas que necesitan esa simplicidad. Y sí, claro, defenderlas con la complejidad detrás, estar dispuesta por pelear y colaborar con quien tenga mejores ideas, por supuesto. Pero hay que llevarle a un nivel tan sencillo para entonces utilizar el bias cognitivo de las personas y se enamoren tanto con nosotros y nuestra idea, tanto como ver La Casa del Papel, ¿no? Y eso es algo que tú y yo no hemos logrado todavía simplificar. Cuando lo logremos, Andy, creo que podemos provocar una gran influencia en el mundo. Bueno, no perdemos la esperanza para nada, ¿no? Al contrario, esta conversación puede disparar otras cosas, como disparó también a Elon Musk la pregunta de por qué no hacen cohetes que vuelvan, ¿no? Ese por qué que preguntábamos, que vos mencionabas antes, o esa curiosidad, o esa exploración, en este caso de la innovación que preguntabas antes. Pero justo antes de la entrevista leía en el un post en el blog de rebeldesdigitales.com, un artículo que habla justamente de Elon Musk criticando creo que es la senadora Warren de Estados Unidos por un debate sobre temas impositivos y todo lo que esto despierta, ¿no? Obviamente Elon Musk es una persona que pasa de ser el Leonardo da Vinci del siglo XXI a un tipo muy odiado para todos los gustos. Lo que está claro, estos tipos como Elon Musk pueden ser amados, pueden ser odiados, pero no pueden ser ignorados. Y claramente quien haya leído la biografía de Elon Musk sabe que lo de él no es suerte. O sea, las noches sin dormir, los problemas que ha tenido, que ha sufrido, esto es resiliencia, disciplina, esfuerzo y mucho, mucho trabajo. Pero es curioso, ¿no? Cuando vos tenés un tipo
que ayuda a democratizar quizás o a ampliar las posibilidades humanas para esta especie biplanetaria, que es parte de la ambición, ¿no? Biplanetario, Marte y la Tierra. En vez de ayudar a los genios o de apoyar a los genios, los criticamos. Nadie es perfecto como para estar exento de una crítica. Pero ¿por qué crees que hay tanta saña o tanta inquina con estos tipos que verdaderamente empujan la creatividad, la innovación, la exploración humana hacia límites casi insospechados? ¿Qué nos pasa también? ¿Es la envidia? ¿Son los celos? ¿Qué es? Creo que en el fondo es porque amamos las historias que traen un final negativo en alguna zona. Somos storytellers, todos, consumidores o creadores. Tú y yo nos hemos reunido en nuestras tribus y nos hemos contado historias. Hoy esto estamos haciendo en esta transmisión. Amamos historias que de repente van bien y de repente traen a un némesis y todo se vuelve para mal, pero al final lo logra. Somos humanos que amamos ese tipo de arcos narrativos en todo, en compañías, en personas. Creo que Elon Musk, al momento de proponer y tomar el spotlight, y eso te pasa a ti, Andy, te pasa a cualquiera que tome el spotlight, va a tener gente en contra, y no es negativo. Es como, probablemente la idea de esa persona en contra sea un punto de vista que no había sido considerado y que trae mucho valor. Cuando se masifica o se memetiza un punto en contra que claramente no tiene puntos racionales, pues ya tenemos filtros para quitarnos ideas bullshit que no aportan nada. Pero a la humanidad le encanta ser el némesis de algo. Y creo que es muy humano. Por el simple hecho de la competitividad. O sea, aunque no tenga nada que aportar, soy el que no está de acuerdo. Y eso ya provoca una tesis y una antítesis chocando. Y está bien. Yo lo veo como algo bien. El tema es poder separar el choque y dejar de poner al choque como el prime time de todo, y entender la tesis y la antítesis chocando, provocando la síntesis. Creo que nos hace falta sintetizar, nos hace falta entender la postura de uno y del otro y sacar lo mejor de uno y de otro y tratar de crear un camino en común. Eso todavía no hemos conectado. Y como tú dices, Andy, creo que estamos muy jóvenes. O sea, cuando analizas la curva de adopción de la televisión, ¿no? La puedes analizar en un periodo de 50 años donde realmente comienza a pensarse ya como un medio masivo y poderoso. O llevamos 30 años, o sea, la curva de la tele era de 50 y nosotros llevamos 30, poquitito más de la mitad. Y ya el Internet ya evolucionó, está evolucionando de ser una web que tenemos donde el ser humano participa a algo que va a ser metaversico. Ya hay 2 generaciones. A la tele en esa línea de tiempo solo le pasó una. Se volvió de blanco y negro a color y ya. O sea, la velocidad de esta evolución dentro de Internet en 50 años que va a lograr, o sea, 50 años vamos a estar hablando de 2045. En el 2045 probablemente veamos ahora sí el efecto positivo de lo que Internet le produjo a la sociedad, porque probablemente ya estemos en los 90% del mundo conectado o más, ¿no? Y ya con varias generaciones jugando ahí. Pero yo sí creo, Andy, que el secreto de todo esto se trata de ayudarnos a entender la síntesis de nuestros tiempos. Qué bueno. Y nos estamos quedando en el prime time del choque, porque es sexy, porque hay sangre, porque hay dolor, y eso le encanta a las historias humanas, pero necesitamos trascenderlo a la síntesis. Ok, déjame quedarme en ese punto otra vez. En el anterior Totem Live a este de John, estuvimos conversando con un señor que se llama Tony Malagás, ¿no? Está en Asturias, es un industrial, 65 años, joven de espíritu, bueno, joven de edad también, y una de las cosas que nos contaba es que, bueno, aparte de haber hecho un musical con no sé cuántas personas en escena y cuántos músicos, no sé qué, nos contaba de un disco que publicó, todavía se publican discos, con 10 canciones. Y él dice, 9 son canciones hermosas, preciosas, espectaculares, con sentimiento, obras de arte. Hay una que es como la canción popular, la que menos me gusta, la más, bueno, sencilla si se quiere. Bueno, es la que más pegó, es la que más impactó, es la que más se comparte, la que más se escucha, la que más se ve en YouTube, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, mi gran duda, John, a ver si me podés iluminar, es, claramente hemos aprendido que hay muchos botones que uno puede apretar para ser mucho más popular, ¿sí? O para tener mucho más llegada o alcance o más seguidores, etcétera. Pero ¿estamos dispuestos a transar
nuestras creencias, nuestros principios, nuestros valores en pos de esa popularidad, o preferimos seguir un camino de mucho más bajo perfil, pero abrazando la calidad, el compromiso, la responsabilidad también, ¿no? O deberíamos intentar ser más populares para que más gente escuche nuestro mensaje, pero entonces tenemos que empezar a renunciar a cosas. ¿Dónde queda esa síntesis entre lo popular, la calidad, el hacer el bien y no tropezar en el camino, cayendo en el camino fácil, ¿no? Justamente. Wow, en eso me estoy ocupando hoy. Estoy tratando de... O sea, sí, por un lado, y como te lo dije, mientras más personas tengan acceso a tu trabajo o a mi trabajo o al de todos, mayor movimiento habría de ese tema o de esas ideas y mayor velocidad de adopción. Ciertamente la popularidad es algo que se busca, es un deseable, pero creo que el estatus de popularidad debiera cambiar a un tema de valor, ¿no? Eres valioso, aunque hay 5 millones viendo tu contenido, eso que le diste es valioso, aprovechaste ese momentum con ellos. Creo que hemos malentendido por el negocio mismo, del profitcentrismo de diseño que tenemos en las compañías, premia la masificación, claro, producto de la revolución industrial, pero hoy estamos en una revolución distinta. Podemos provocar una guerra intelectual, un nicho pequeñísimo de personas que en valor mueva a millones detrás, o sean afectados o favorecidos millones atrás. Creo que, Andy, nuestro papel sería sobre todo el no pelearnos por el alcance per se, esto es algo muy deseable, pero no es la guerra, sino el máximo de valor posible en el mensaje mayor entendible, que es justo lo que te decía de la simplicidad que no hemos logrado sintetizar, ¿no? Es una guerra, es una hipótesis, no sé qué va a ocurrir en 20 años, pero yo creo en la organicidad de los momentos. Y yo sí creo que cuando algo se hace necesario, ahora mismo muchos países todavía tienen un poco de oxígeno respecto a las ideas, o las compañías que tienen oxígeno respecto a los modelos de negocio, que probablemente en una década, Andy, ese oxígeno esté en mínimos críticos, casi a punto de morir, y es cuando van a recurrir a este camino que has puesto tú, ¿no? Semilla tras semilla que has puesto en este campo fértil, y de repente cuando llega ese momento, pues esa flor que era nada hace 10 años, hoy ya es un árbol que da frutos de ideas a esa resolución de problemas. Yo creo más en concentrarnos en ese valor, en la fortaleza de ese árbol, en la simplicidad de cada semilla colocada, en lugar de pelearte hoy por una masividad solo por ser masivo. Creo que vale más crear esa fortaleza. Desde mi punto de vista, Andy, hay personas en mi país que lo han logrado. Hay personas, filósofos que han logrado trascender las masas porque encontraron una idea simple. Y por ahí entraron y su trabajo estaba llena de 99 obras fascinantes, profundas, pero hubo una que les dio el acceso a eso. Claro. Creo que ese acceso es el que a ti te hace falta, el que a mí me hace falta, o que le hace falta a otros cientos que hay allá afuera, pero estamos buscándolo y se va a dar orgánicamente. Yo estoy casi seguro, Andy. Bueno, genial. Queda grabado esto. Cuando tengamos acá en nuestro canal de YouTube cientos de millones de personas, no nos olvidemos de John Black, por favor. Ya no va a ser ni YouTube, Andy, va a ser Metatuf. Está buenísimo. El otro día estaba en una cena muy interesante con la gente que estaba cenando, y justo yo tenía que amenizar la cena con una conferencia, y la conferencia eran 20 minutos, y el presentador dice, es imposible que Andy, siendo argentino, resuma en 20 minutos lo que yo tenía que hablar en esa cena, ¿no? Y al final yo tardé 20 minutos clavados, ¿sí? Aparte, por el respeto a la gente, me gusta ser profesional en eso también. Y la gente decía, el problema ya no es que Andy lo haya resumido en 20 minutos, el problema es que nosotros tengamos que procesar en 20 minutos lo que él nos contó en 20 minutos, ¿no? Entonces, una de las personas dijo, lo que pasa es que está tabulado de que la capacidad de atención del ser humano no puede ser más de 20 minutos. Y una de las personas que estaba en mi mesa, interesantísimo, dice, hay entrevistadores muy famosos ahora en YouTube, algunos de ellos, que están haciendo entrevistas de más de 1 hora y media. A pesar de que todo el mundo dice que cuanto menos, mejor. Y estas personas
con millones y millones de visualizaciones, en entrevistas súper interesantes, han demostrado que las personas recién empiezan a abrirse real y honestamente a partir de la hora y pico de conversación. Esto no significa que vos no te estés abriendo ni que vos no seas honesto genuino, pero la profundización que podríamos alcanzar si esta conversación se extendiera, seguramente sea increíble. Y esto empieza a demoler mitos, ¿no?, sobre verdades, entre comillas, absolutas, que en realidad no son verdades absolutas. ¿Por qué lo corto es mejor que lo largo? ¿Por qué lo popular es mejor que la calidad? ¿Por qué lo uno? Siempre estamos en esta realidad binaria de blanco o negro, ¿no?, de este u oeste, de rico o pobre, de capitalista o comunista, cuando la vida es un abanico increíble de opciones y de alternativas. Esa es la pregunta que te quiero hacer. ¿Es posible que dejemos un poquito atrás este mundo cada vez más binario, más hacia las puntas, y que el centro, no hablo ideológicamente, hablo en general de todo lo que hay entre una punta y la otra, pueda ofrecer este espacio de, como vos decías antes, exploración, colaboración, co-creación y creación de valor? Sí, yo creo que sí. Y si me permites, puedo enseñarte, mientras hablabas, esto, ¿no? Yo tomo decisiones y lo he entendido a partir de algo parecido así, ¿no? Esta es la superficie del mar y si ponemos una primera curva, aquí hay data, mucha data. Y lo que hacemos tú y yo en nuestra generación fue transformar la data en información. Este es el verdadero mar que está allá afuera en términos de popularidad, en términos de enganche. La gente nos conoce a ti y a mí por gente que estructuramos data para convertirlo en un pedazo de información usable. Ese pedazo de información usable, ellos comienzan a conectar otras cosas y lo convierten en conocimiento. El conocimiento es como, muy bien, algo más elevado que la información. Cuando ellos aplican el conocimiento, está la sabiduría y es como, probablemente en 20, 30 años desarrollan esto tan bien que esa misma persona que un día te descubrió en YouTube crea una relación contigo con el tiempo, profundiza con lo que tú dices y va convirtiendo esto en sabiduría hasta que llega a otros niveles mucho más avanzados de realización, ya cuando te iluminas y de total iluminación total, ¿no? Si lo ves por audiencias, prácticamente estos dos niveles, pues está el 70% de total de audiencias. Ahí está YouTube, ahí están toda la gente peleando por likes y seguidores. Lo interesante, Andy, es ahora construir una relación, no construir una audiencia. Las audiencias se mueven y se van a otros barcos con otros datos, con otro tipo de emociones fáciles, datos e información. Pero lo que realmente importa, Andy, es cómo esa persona va madurando y entrando cada vez más a la profundidad de tu conocimiento y a la aplicación de ese conocimiento que a su vez le da soluciones a ese ser humano. Todavía esto no nos lo enseñan en la parte de, no sé, si vas a estudiar ciencias de la comunicación, prácticamente hay toda una teoría de audiencias y ya está. Nunca entramos a analizar sociología ni psicología con este nivel de profundidad o semiótica. Eso lo estamos aprendiendo gracias a Internet. Creo que nuestra chamba para poder hacer posible esto es que si hoy este video, Andy, está saliendo y hay 200 personas que lo van a ver, son 200 personas que estaban aquí pescando, viendo datos, viendo información. Lo interesante es que de esas 200 personas, ¿cuántas tú y yo a lo largo del tiempo terminamos siendo relevantes y valiosos para ellos y vayan profundizando con nosotros? Creo que esa chamba de profundizar, esa chamba, es algo que tú, desde tu posición de ser humano y desde el propósito que has diseñado para ti en esta vida, estás dispuesto a recorrer. Creo que necesitamos más eso afuera, no momentos esporádicos que son entretenimiento que luego olvidas, sino verdaderas herramientas de vida que van profundizándose conforme maduras en la vida, conforme creces. Creo que ahí, Andy, es donde tú y yo tenemos toda la chamba funcional. Creo que de eso se trata el estar aquí, de proponerlo y hacer lo que haces y editar los libros que escribes y hacer estos videos. Estás apostando por esta construcción de relación a lo largo del tiempo. Y eso es lo más importante, ¿eh? Y creo que ahí es donde realmente encuentro valor y donde podemos influenciar a la sociedad para que haga lo mismo y no se quede en relaciones superficiales, sino que vaya profundizando con el tiempo para dar valor. De acuerdo. Qué bien, John, qué bien, qué bien. Muchos mensajes
de afecto y de admiración para ti, de mucha gente que te quiere y te estima mucho. Muy de acuerdo con lo que decís. Creo que vivimos en una época de muchas contradicciones, donde todo dura nada, todo es muy efímero, ¿no? Es todo rápido. TikTok, 3 segundos, 4 segundos, la story se va mañana. La profundidad del pensamiento, la profundidad de la reflexión, la profundidad de las emociones, en una época en la que estamos más tratando de huir de nosotros mismos, y tiene que venir una pandemia para decir stop, todos enjaulados, todos a verse frente al espejo y a ver en el interior, todos en una gran pasarela casi orgásmica de fotos y videos donde todo el mundo es lindo y todo el mundo es exitoso, y al mismo tiempo nunca hubo tantas crisis de salud mental, ansiedad, depresión, soledad, suicidio, como hablamos en otros Totem Live. Pero bueno, no deja de ser, sin duda alguna, como vos bien apuntabas, una época apasionante, también para tomar partido en el sentido de qué tipo de sociedad queremos no solamente crear, sino legar a los que vienen después. En este sentido, John, lo que me gustaría es invitarte virtualmente al 31 de diciembre del 2021. Hemos levantado las copas, no sé si tenemos tequila, champagne, cerveza, vino, bueno, mientras haya algo, no importa qué. Y me gustaría que compartas 2 o 3 deseos, así espontáneos, lo que te venga a la cabeza o al corazón rápidamente, de cara al 2022. ¿Qué 3 cosas pedirías, qué 3 deseos compartirías de cosas que te encantaría que se empezaran a manifestar o se manifestasen en este año que está a puntito de comenzar en un par de semanas? Creo que tengo una respuesta muy poderosa, y es una que se divide en 3. Creo que necesitamos priorizar, esa es la palabra importante. Priorizar, desde mi punto de vista, 3 cosas: personas, propósito y planeta. Es el core de una gran transformación. Creo que la platicábamos cuando hacíamos el Design Week acá en Querétaro. Personas, propósito y planeta. Hagas lo que hagas, dirijas una compañía, seas un presidente de una compañía, eres un emprendedor, juegas fútbol, vendes cosas en la calle o estás viviendo tu vida, comienza a priorizar todo lo que haces en función de estas 3 cosas: personas, propósito y planeta. ¿Qué significa? 1, al tipo de ser humano al cual estás hablando, compartiendo valor, vendiéndole algo, ¿qué tipo de ser humano es? ¿Qué resolución tienes con él? ¿Estás haciendo su vida mejor? 2, ¿por qué lo estás haciendo? Tu propósito. ¿Por qué haces lo que haces? ¿Solo para vivir? Vamos, necesitamos una respuesta más fuerte. Entonces, abrazarte de un propósito más grande, de una construcción importante del por qué estás viviendo lo que estás viviendo en este momento del planeta. Y tercero, planeta, es una nave. Esto que tenemos aquí es una nave. Y los recursos de nuestra nave, en todos los datos científicos que hemos visto, no hay otro escenario más que comienzan a caer. Si no empezamos a hacer nuestra vida más sustentable en todo sentido, tanto en recursos como en sentimientos, no podemos trascender como sociedad o raza. Vamos a ser retados, Andy. No tardamos más de una década en que el reto va a ser planetario. Vamos a vivir otro evento mucho más grande de COVID, mucho más profundo en la estructura de cómo hemos hecho todo, en donde creo que estas 3 cosas, personas, propósito y planeta, pueden ser una parte importante del corazón de esa nueva estructura. Luego alrededor pongamos todo lo que ya aprendimos: performance de compañías, fulcrum en términos de diseño, prospectiva en términos de futuros, plataforma en términos de cosas online o digitales que estamos, o análogas que estamos conectando, etcétera. Creo, Andy, que llegó la hora de alzar la copa y tomar decisiones en ese 2022, haciendo este trinomio en tu vida y dándole prioridad a las cosas que son importantes para ti en el propósito, son importantes para las personas que hablas y cuidan esta nave llamada planeta. Damas y caballeros, con ustedes el gran John Black, transmitiendo completamente en vivo desde la ciudad de Querétaro, México. Aquí Andy Stallman, desde la ciudad de Madrid. Una conversación extraordinaria, John. No esperaba menos de un tipo tan extraordinario que nos hace pensar, reflexionar y profundizar y también priorizar. Así que no puedo más que darte las gracias, agradecer a todas las personas que nos están acompañando siempre en vivo o en diferido
y que son parte de esta comunidad que lo único que pretende es seguir invirtiendo parte de nuestro tiempo y de la generosidad de nuestros invitados e invitadas para pensar qué tipo de sociedad queremos seguir construyendo, qué tipo de relaciones queremos seguir viviendo y en qué tipo de planeta queremos habitar. John, 1.000.000 de gracias. Como es habitual en los Totem Live, la última palabra es toda tuya y no sin antes, por mi parte, darte las gracias, la enhorabuena y agradecer a todas las personas que nos han acompañado. Cámaras y micrófonos hasta Querétaro para dar este cierre a esta nueva edición de Totem Live 22, edición limitada. John Black con ustedes. Wow, Andy, qué oportunidad tan grande. Primero, gracias. Voy a fanear un poco, fan de ti totalmente. Qué fortuna conocerte este año en mi línea de tiempo, porque tú lo que venías cosechando llegó hasta apenas este año a mí y en verdad te agradezco todo lo que hiciste atrás para darnos este mensaje. Segunda, voy a aprovechar esta última palabra en preguntarle a todos los que están viendo este YouTube algo que te pregunté a ti, Andy, en la última pregunta en la sesión que hicimos en Querétaro. Te pregunto abiertamente que estás viendo esto. Si la humanidad terminara y este pequeño video o algo que vas a escribir después de esto fuera lo único que quedó de la grandiosa humanidad, por cualquier evento, nos extinguimos, vino algo, destruyó todo, no lo sé, pero sobrevivió ese pequeño cuaderno donde apuntaste la respuesta a la pregunta que te voy a hacer. La pregunta es, ¿qué le dejarías a la siguiente civilización? ¿Qué consejo le darías? ¿Qué dato importante de lo que has vivido de esta grandiosa raza humana le dejarías a la siguiente? Que puede haber sido un insecto que evolucionó o pudo haber llegado del espacio una nueva raza y vino al planeta Tierra y se encontró con ese pedazo que decía, querido nuevo ser, te recomiendo esto. ¿Cuál sería esa respuesta? Porque mucho de lo que escribas en esa respuesta puede definir lo que hoy es valioso para ti en esta línea de tiempo y lo que puedes compartirnos a todos como raza humana. Nos vemos en el futuro. Aquí John Black, desde México, Querétaro. En verdad nos encantaría seguirnos viendo en otras líneas del tiempo y sé que así será. Y como decimos en mi compañía, nos vemos en el futuro. Nos vemos en el futuro. Un abrazo a todos. Que estén muy bien.